Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es gestión de demanda eléctrica con técnicas de Deep Learning, proceso minero. Un poco para explicar en qué consiste eso, básicamente usar estas tecnologías de Machine Learning y Deep Learning para hacer un poco de forecasting de máxima demanda y con eso poder ahorrar costos en lo que es facturación de potencia eléctrica. Entonces vamos a explicar un poco de qué va estos conceptos. Bueno, para entender un poco cómo se hace la facturación de electricidad, básicamente las empresas grandes o todos los usuarios finales en general tienen un estilo de facturación dividido principalmente en dos conceptos, pero en dos, podríamos dividir en dos: costos asociados a la energía y costos asociados a la potencia. Los costos asociados a la energía es básicamente pagar por lo que uno consume. Consumes más, pagas más; consumes menos, pagas menos, básicamente. Y lo que es costos por potencia es básicamente lo que el pago de lo que uno consume durante la máxima demanda coincidente, en este caso del Perú. Entonces, el costo básicamente por capacidad, ¿no?, de la red de transmisión, de la generación, etcétera, todo ello está incluido en este concepto, ¿no?, de pago por potencia. Actualmente podríamos tener una cifra aproximada que esto significa alrededor de $7.500 al mes. Es decir, si un mes nosotros ahorramos o no encendemos 1 megawatt de máxima demanda coincidente del mes, podríamos ahorrar $17.500 mensuales. Si esto lo sostenemos en un año, llegaría a ser $200.000 al año por cada megawatt. Si esto lo multiplicas por 2 megawatts, por 3, por 10, eso va aumentando, ¿no?, la cantidad que uno puede llegar a ahorrar si se modula correctamente esto. Bueno, siguiente slide. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿qué es justamente la máxima demanda coincidente? Justamente no es rango de 15 minutos en las cuales el país, el Perú, consume la máxima demanda en todo el mes durante las horas punta. Horas punta básicamente indicado de 17 a 23 horas todos los días. Entonces, en este rango de tiempo es donde ocurre la máxima demanda, ¿no?, según básicamente la legislación vigente. Y bueno, si uno logra predecir este rango de 15 minutos donde va a ocurrir, entonces podría evitar consumir ciertos equipos en ese rango y por tanto poder hacerse de estos ahorros, ¿no?, que hemos comenzado con la lámina anterior, ¿no? $17.500 por cada megawatt ahorrado en un año puede significar $200.000 anuales. Bueno, entonces, siguiendo con esta parte, siguiente slide, por favor. Entonces podemos plantearnos el siguiente análisis, ¿no? Hay muchas formas de abordar esto, muchas empresas se emplean incluso enfoques estadísticos, ¿no?, etc. Entonces, es que empezamos por este enfoque del análisis estadístico, podríamos pensar, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hacer una pregunta sencilla, ¿no? Este es el histograma de ocurrencias de máxima demanda en alrededor de 10, 15 años. Entonces, si yo quisiera usar 2 horas para, digamos, cubrir la mayor parte del histograma, ¿no?, va a ser un ejercicio bien sencillo de lógica. Entonces, ese ejercicio sería alrededor de 6:30 a 8:30, ¿no? Y te ayudaría, digamos, a evitar entre 10 a 11, digamos, facturas anuales, ¿no?, es decir, a reducir, ¿no? Pero eso te significaría 52 horas de modulación al mes, cosa que es muy prohibitivo, sobre todo en procesos mineros que tienes bastantes procesos que son ininterrumpidos, ¿no?, que en realidad es más barato. Y también, además, si tienes en generación de energía alternativa, pues desearías poder usarlo lo más posible, ¿no?, lo menos posible, porque esto significa costos de generación, ¿no?, generación, costos de mantenimiento, etc. Entonces, siguiendo este enfoque, ahora la pregunta es, ¿no?, siguiendo con la parte de este slide, ¿qué pasaría si esto lo transformamos en una variable, por ejemplo, un poco para, digamos, matematizar esta parte, este razonamiento? Si nosotros quisiéramos escoger X horas al día que quisiéramos modular, habíamos dicho 2 al comienzo, pero ahora X, ¿no? ¿Con cuántas facturas podríamos ahorrar? Entonces, si yo varío X, voy a poder tener una curva, ¿no? Si es una hora por antes, me va a significar tantas horas de modulación y así más. Entonces, esto te va a generar una curva, la cual es la siguiente. Siguiente slide, por favor. Entonces, esta curva es la que uno puede crear
basado en este análisis estadístico, si yo puedo modular 1 hora al día, y esto va a significar, hay una traducción de 6 meses, y así sucesivamente. Entonces si yo puedo modular 20 horas al mes, 30, 40, entonces eso te va a significar diversas probabilidades de ahorro, ¿no? Estadísticamente hablando. Entonces podríamos ver, ¿no?, que teóricamente, bueno, todas las horas juntas son 180 horas. Eso sería básicamente la perfección, ¿no? Ya no podría, digamos, en ningún caso caer. Pero ese no es el caso, ¿no? La idea es justamente buscar el punto óptimo donde deberíamos ahorrar, pero también equilibrar los costos de modulación, ¿no? Entonces, el análisis estadístico te ofrece esto, ¿no? Una curva donde en cada punto puedes escoger a tantas horas de modulación, tener un número de aciertos en un año, ¿no?, de máximo de demandas coincidentes. Ahora, la otra pregunta interesante es, ¿podemos mejorar esto? Entonces, sí hemos dicho, ¿no?, que seguramente en otras charlas habrán escuchado, etcétera, que bueno, Machine Learning puede, inclusive con datos, ¿no?, llegar un poco más allá que los análisis estadísticos. Pues aquí también no debería ser la excepción. Entonces, lo que continúa de aquí es cómo incluimos esta inteligencia artificial para mejorar esto, ¿no?, esta curva. Consta que lo más deseable, pues, es, ¿no?, como pueden ver en las flechas de ahí, que esta curva esté lo más empinada para la parte superior y lo más, bueno, desplazada para la parte izquierda, ¿no? Eso es lo deseable. Mientras la curva sea así, digamos, cumple esas condiciones, pues es lo mejor posible, ¿no? Yo puedo comparar curvas, si cumplen esa condición en todo momento sobre otra curva, puede decir que es mejor, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, vamos a la siguiente lámina. Entonces viene el enfoque por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para este enfoque, básicamente la idea es, pues, analizar datos, ¿no? Antes de entrar o hablar sobre inteligencia artificial, debemos hablar sobre los datos. En el caso como que estamos analizando datos sobre el COES o la máxima demanda, ¿no? Bueno, el COES es una institución que publica datos referentes a, digamos, a la máxima demanda y otras cosas más. Entonces, justamente conviene analizar esa parte, ¿no? Entonces, para esto nosotros hemos tomado todo lo que son los reportes diarios de operación, de programas, informes de evaluación de operación diaria, entre otros reportes que nos ayudan a entender cómo se comporta la máxima demanda en el país, ¿no?, o la demanda como tal, ¿no? Por ejemplo, si una empresa va a tener mantenimiento y lo declaró hace, pues, un par de horas, después puede un programa, y ese programa, al estar en la web, la IA puede adquirirlo, ¿no? Puede hacer un web scraping, puede adquirirlo y puede actualizar su predicción en torno a eso, ¿no? Cosas de ese estilo. Y además, y aparte de eso, hay un reporte en vivo. Si entran a la página del COES, hay un reporte en vivo en las cuales cada media hora se van a publicar nuevos valores de la demanda ejecutada, ¿no? No es 100% preciso lo que publican en la página, ¿no?, porque no se va actualizando todo el tiempo, pero es el valor que se obtiene, ¿no?, por los cuales podrías usarlo para luego hacer algunas inferencias, ¿no? Entonces nos enfrentamos con ciertos retos. Uno de los retos es que, bueno, los datos vienen digamos, entre comillas, en streaming, vienen cada media hora, pero los cambios son, digamos, muy frecuentes, es decir, y es más, no solamente son presentes para futuros, sino son también para cambios pasados, es decir, si estamos 2 de la tarde, básicamente en la página del COES no solamente se ven cambios en el punto de 2 de la tarde, sino hay actualizaciones anteriores, es decir, uy, el valor de las 8 de la mañana cambió. ¿Por qué? No porque realmente suceda un cambio, sino porque muchas veces hay correcciones, ¿no? No todos los medidores de todo el país funcionan 100% todo el tiempo, ¿no? Siempre hay ausencias de medición, los cuales hacen imputaciones. Y esas imputaciones, cuando ya tienes el valor original y lo corriges, pues tienes que actualizar data pasada. Por lo tanto, hay correcciones tanto para el pasado, ¿no?, y actualizaciones tanto para los valores presentes que estamos dando. Entonces, estas consideraciones son muy diferentes a todos los tipos de datos que se suelen obtener en series de tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hemos abordado un enfoque un poco diferente. Bueno, muy aparte de eso, se usaban los reportes también, ¿no? Tanto los reportes diarios, reportes semanales, inclusive programas medianos de mediano plazo, ¿no?, que son los reportes que hacen previsiones de cómo se va a comportar la demanda en los horizontes de 1 mes a 6 meses, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bueno, entonces, usando toda esa información, el objetivo básicamente es predecir cuál es el valor final. El valor final estable es el valor del informe ejecutado final, el cual se suele publicar el día 2 del mes siguiente, ¿no? Es decir, si hoy estamos en octubre,
El 2 de noviembre, en la noche, se suelen publicar los valores reales, con lo que luego ya se hacen las facturaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos, ¿no?, todos los datos del programa diario, programas ejemplares, programas, los ejecutados diarios que se van publicando, inclusive, ¿no?, flags de si ha habido feriados, etcétera. En su momento, inclusive hasta COVID, se usa porque hay anomalías en el pasado. Si quieres entrenar con data pasada y hay anomalías, hay técnicas que permiten, digamos, surfear esas anomalías, ¿no? Y por eso se tiene que usar estos flags que ven ahí. Y bueno, el objetivo cuál es con toda esa data, para predecir la data final, ¿no?, el ejecutado final, que es básicamente la demanda publicada en el rango de cada 15 minutos, los días 2 de cada mes, ¿no?, con lo que se hace la facturación. Haciendo toda esta técnica de redes neuronales, bueno, se han probado varias arquitecturas de redes neuronales. Hay redes neuronales recurrentes, LSTM, VLSTM, etc. Entre todas ellas, al final, la que más nos ha dado resultados ha sido la red profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente todas esas, las técnicas más avanzadas de modelamiento de series son justamente estas, ¿no?, las derivadas de la LSTM. Pero como les comenté hace un momento, esto no es inherentemente una serie de tiempo, porque tienes actualizaciones pasadas, y no solamente pasadas, sino aparte de las versiones tienes las pasadas. Entonces ya no es una serie de tiempo como tal. Una serie de tiempo tiene los datos pasados estables, no mutables, mientras los datos presentes pueden actualizarse. Entonces es por eso que al final el modelo más estable que hemos conseguido es este. Y bueno, un mape de 1%, ¿no? Un mape quiere decir un error porcentual. Si el valor real es 100, el predicho debería estar entre 99 y 101, ¿no? Eso es lo que quiere decir aproximadamente un mape de 1%, ¿no?, conceptualmente. Y bueno, las técnicas de validación usadas de Lady Willows han aplicado ventanas deslizantes para validar esto. Siguiente lámina, por favor. Bueno, finalmente un modelo predictivo no te recomienda cuándo modular o cuándo no, pero para eso se necesita otros modelos, otro tipo de modelos, que son los modelos prescriptivos. Los modelos prescriptivos son los modelos que finalmente recomiendan, ¿no? En nuestro caso, la recomendación, ¿cuál es? ¿Cuándo deberías modular carga? ¿Cuándo no deberías modular carga? Esa es la recomendación. Entonces, para esto, no solamente predecimos la demanda, sino también predecimos la máxima demanda, que es justamente la línea que ven ahí, la línea recta. Entonces, con todas esas predicciones, recién se puede construir un modelo prescriptivo. Prescriptivo es la siguiente fase, donde tratas de matematizar la toma de decisiones. ¿Cuál es la toma de decisiones? Mientras ocurre una probabilidad de que ocurra una máxima demanda, restringes. Ahora, ¿cómo cuantificas esa probabilidad? ¿Cuánta probabilidad es? Etcétera. Eso es toda la ciencia detrás del modelo prescriptivo. Ahorita vamos a ver. Bueno, siguiente. Entonces, si matematizamos esta parte, podemos hacer ciertas inferencias, ¿no? Ahí, como pueden ver, demanda, digamos, la demanda proyectada, toda proyección es igual, o puedes, digamos, matematizarla como un valor real más un error, ¿no? Entonces es lo mismo. Demanda predicha es igual a demanda real más un error de demanda. Igual, máxima demanda predicha es igual a máxima demanda más error de máxima demanda. Entonces, haciendo todas esas matemáticas, ¿no?, lo que finalmente se puede llegar a esto, ¿no?, que básicamente, si nosotros restamos, ¿no?, la máxima demanda proyectada en la demanda, y nosotros manejamos márgenes, es decir, si esa resta es 130 megawatts, por ejemplo, etcétera, como una variable 1, entonces debemos restringir operaciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es la variable 1? Nosotros hemos denominado a esto un umbral, ¿no?, un umbral, en la cual no deberíamos, digamos, sobrepasar para operar, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el valor de un idóneo para poder optimizar la gestión de demanda? Ahí viene el otro proceso, ¿no?, es construir una función objetivo, ¿no?, y donde estos U son los vectores que se deben optimizar. Es una optimización de 24 dimensiones. Recordemos que son de 17 a 23 horas, los cuales involucran cada 15 minutos, es decir, 4 por 6, 24, ¿no?, 24 dimensiones. Entonces, tener un vector de 24 dimensiones para optimizar justamente la función objetivo, ¿no?, que lo que quieres hacer es, con la menor cantidad de horas, predecir la máxima demanda.
Finalmente esta matematización se puede ampliar aún más. O sea, finalmente, después de todas estas deducciones, puedes llegar a la conclusión de que cualquier partición P, es decir, agarras el tiempo digamos, el tiempo que podría quedar una máxima demanda, días, horas, lo que fuere, y lo partes de cualquier manera como un pastel, de forma completamente exhaustiva, pero que las partes completen el total. Entonces, a todo eso le pones umbrales y tú puedes optimizar de esa manera. Es un approach que puedes abordar, ¿no? De cualquier forma que lo partas, por día, por lo que fuera, irregulares inclusive. Entonces, lo que nosotros hemos abordado es partirlo por cada conocimientos, ¿no? Es un enfoque. Siguiente lámina, por favor. Finalmente, esto nos llevó a esta curva roja, ¿no? Esta curva roja básicamente supera la estadística, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con menor cantidad de horas puedes acertar más. Y también significa lo otro, ¿no? Que para un nivel de acierto deseado vas a necesitar menos horas para tener esa modulación. Entonces, a ver, sigamos. Ya justamente se puede ver en la línea verde. Por ejemplo, ¿no? Yo con 23 horas y antes podía acertar menos de 6 demandas al año, ahora puedo acertar más de 8, ¿no? Y eso me va a significar un ahorro, ¿no? Depende de cuántos megas estoy modulando. El otro lado, si yo estoy esperando ahorrar casi 11 o 12 máximas demandas al año, ya no voy a necesitar esa cantidad enorme de horas, ¿no? Casi 100, ¿no? Ni siquiera alcanzar casi la perfección, no sé, no, sino mucho menos, ¿no? Menos de 60 incluso. Y así, ¿no? Entonces, acá viene otra pregunta, ¿no? Ahora, esta curva, ¿no? Como hemos mencionado, mientras más a la izquierda se ponga y mientras más en la parte superior es mejor. Y también esta interpretación es la misma que decir el área bajo la curva de esta curva justamente. Entonces es aquí donde el mundo de ciencia de datos se vuelve bonito, con este mundo de la modulación de carga, porque eso es en la otra ciencia, ¿no? La ciencia de datos, esto se le llama área bajo la curva, y eso tiene toda una descripción matemática, ¿no? Pero en resumidas cuentas, esto lo que puedes definir o lo que puedes entender como área bajo la curva es el grado de discriminación entre el poder de clasificación de una máxima demanda y una que no es. Eso es básicamente lo que se puede entender. Bueno, entonces, ahora la otra pregunta es, ¿en qué punto de operación debo colocarme, no? Yo podría tener configurado, ya sabes que voy a acumular 20 horas y eso me va a equivaler a algo de 8 máximas demandas aproximadamente, ¿no? Entonces, o me ubico ahí, o de repente me ubico, no sé, pues, en las 60 horas, ¿no? Porque son más horas, más probabilidades, más máximas demandas que puedo ahorrar, ¿no? ¿O en qué punto de la curva me ubico? Esa es otra pregunta. Entonces, para resolver esa pregunta, hay una ecuación, ¿no? En esta versión de la lámina, a ver, siguiente. A la anterior, por favor, ¿no? Ya, bueno, acá lo voy a describir, ¿no? En forma oral. Cada hora de modulación que uno le ponga tiene un costo de hora de modulación, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene un generador, ¿no? Diésel, y bueno, cada hora que generes te va a costar X, ¿no? Y eso se va a multiplicar por los megawatts que generes, ¿no? Ahora, cada acierto de máxima demanda te va a significar un ahorro, ¿no? Entonces, todo eso lo pones en una ecuación de suma y restas y te va a dar una función objetiva. Ahora, las probabilidades o las máximas demandas probables que puedes ahorrar en un año, eso lo puedes poner en función de las horas, ¿no? En vez de poner número de máximas demandas al año, yo puedo poner una función que esté en función de las horas, justamente, ¿no? Un f de horas, ¿no? Vas a tener una ecuación que va a estar en función de las horas. Y esa función tú vas a querer optimizar en una función de costo. Entonces, es ahí donde haces toda esa optimización y te va a salir las horas donde deberías operar, ¿no? Y esa es justamente la optimización que se hace para buscar el punto idóneo donde vas a tener el máximo ahorro, considerando tus costos de modulación de carga y también considerando la probabilidad de acierto de máxima demanda. Entonces ahí es cuando obtienes la óptima máxima demanda, óptima gestión de probabilidad de máxima demanda. Entonces, bueno, y eso es justamente, ¿no? Ahora, siguiente lámina, por favor. Bueno, y finalmente esta se puede visualizar así, en una interfaz gráfica en las cuales te recomienda qué rangos tiene alta probabilidad de máxima demanda, ¿no? Y esto obviamente involucra que tienes antes que hacer un análisis del proceso, ¿no?
Entonces es aquí ya donde viene a analizar cada proceso minero. Por ejemplo, este proceso tiene un generador, ¿no? Tiene tanto costo por hora, etc. Entonces, hacer el cálculo, ubicarte un punto de la curva. Ya, este proceso lo vamos a configurar con tantas horas al mes en promedio. A este otro proceso, tantas horas al mes en promedio, y así. Entonces, para cada proceso vas a poder tener un dashboard de esta manera diferente, ¿no? Ya no va a ser la misma recomendación. A uno le recomendará operación continua, no pares o no generes, y a otro le recomendará así, ¿no? Genera porque sí, a ti sí te conviene, porque en la ecuación la optimización resultó así. Entonces finalmente es eso, ¿no? Si bien es cierto, esto se visualiza en una interfaz gráfica, también se puede visualizar por medio de correos automáticos de otras maneras, ¿no? Que hemos encontrado idóneo para nosotros en Insur, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bueno, y toda la solución que hemos armado y actualmente estamos usando en Insur se ve de esta manera, ¿no? Así a muy grandes rasgos. Tenemos un proceso de web scraping que básicamente imaginen como un robot que extrae todo el tiempo información del código, cada día, cada hora, etc., ¿no? Inclusive cada tantos minutos, ¿no? Porque recordamos que los valores ejecutados salen cada media hora, ¿no? Todo esto lo computamos en Azure, en Cloud Computing, aplicamos este modelo de inteligencia artificial para hacer las predicciones de demanda y máxima demanda. Luego hacemos estas simulaciones y optimizaciones, ¿no? Que ya les he explicado hace un momento. Y finalmente todo esto se visualiza en un dashboard. Entonces para cada proceso vas a tener un sistema diferente, óptimo, ¿no? Entonces es a ello como se llega a una gestión de demanda óptima. Siguiente. Bueno, y es eso, ¿no? Entonces ahora estamos en un proceso de ya poder descentralizar esta solución. Originalmente lo hemos aplicado en Pucamarca, ¿no? Que es una mina que está en contexto de cierre y ha sido ideal pilotear esta solución, ya que justamente en los planes de producción pues teníamos cierta holgura, ¿no? Para poder introducir modulación por medio de paradas, ¿no? Hay varios tipos de modulación, puedes generar o puedes parar el proceso, ¿no? Y en ese momento hicimos por parada el proceso. Entonces, bueno, ahí se nos significó un ahorro proyectado anual de $200,000 al año. Y bueno, ahora estamos entrando en Marcobre, que ahí sí tiene por generación, ¿no? Los procesos no paran, sino lo que hace es generar 4.6 megawatts, ¿no? Cada mes que se latina son $50,000 y eso, pues en un año se multiplica por 2, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estamos en este proceso, y bueno, como hemos comentado, por ejemplo, en nuestro caso de uso que estamos aplicando tanto en Marcobre como en Marcobre, cada uno se tuvo que hacer una optimización diferente, ¿no? Si bien es cierto, la predicción es la misma para todos, pero la optimización es diferente porque los parámetros son diferentes. A uno le cuesta parar, por ejemplo, X, a otro le cuesta generar Y, pues y ahí se arman diferentes funciones de optimización. Bueno, y eso es. Siguiente lámina. Bueno, y finalmente esto impacta, ¿no? Tanto en la parte económica, no solamente en la parte económica, sino en la parte de cultura. Poder ver, ¿no? Digamos que un operador pueda ver con sus propios ojos una predicción de inteligencia artificial, explicarle, oye, ¿saben qué? La IA está prediciendo que va a ocurrir la máxima en estas horas, porque leyó el reprograma, y mira el reprograma, mira, es cierto, están entrando más empresas en estas horas, etcétera. Entonces, ese es un proceso de cambio que te ayuda al cambio cultural, ¿no? Que las decisiones sean más orientadas a datos, ¿no? Entonces, y que las personas se interesen, ¿no? Que tengan más mindset digital, ¿no? Que se interesen en aprender más sobre esto, ¿no? Bueno, además que habilitan, ¿no? Justamente poder tener estos verbos automatizados, etcétera, que pues puedan ser provechosos para la operación. Bueno, y eso es todo. Cualquier consulta igual, muchas gracias.